Domingo sexto del tiempo de Pascua, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si vosotros me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paráclito para que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque Él permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En ocasiones los cristianos tenemos una visión muy reductiva de nuestra religión. Podemos llegar a pensar que todo consiste en cumplir con una serie de prescripciones y evitar lo que se nos prohíbe hacer. O en el extremo opuesto, tener la impresión de que el amor a Dios excluye toda clase de mandamiento, de precepto, de prohibición o de norma. Tener la impresión de que todo consiste en amarlo a Dios, entendiendo ese amor como un mero sentimiento de estar bien con Él. Sentimiento y actitud que nos permitiría dibujar una religión según nuestro modo, de acuerdo a nuestro gusto, tan variable como nuestros sentimientos. Un extremo o el otro. Tenemos visiones equivocadas porque tal vez hemos equivocado lo fundamental, que el cristianismo no se trata de nosotros, sino de Dios, en el sentido de que el centro de todo es Él y no el hombre, de que el amor de Dios tiene una primacía absoluta porque Él es amor, porque Él es quien ama y quien capacita para amar. Él es Alfa y Omega, principio y fin, iniciador y consumador de nuestra fe. En todo caso, nuestra importancia no radica en nosotros, sino en que Él nos ha creado y en que Él quiere darnos, por misericordia, la vida eterna. El cristianismo no es una religión centrada en el hombre, sino en Dios, que es la única manera de que el hombre ocupe el lugar que le corresponde. El cristiano no se mira a sí mismo, sino que mira a Dios, ante todo. Y haciéndolo, se descubre en Dios y descubre en sí mismo el don de Dios, pero no se busca a sí mismo, sino a Él. Nuestro valor radica en la orientación de la vida hacia Dios. Nuestra dignidad se funda en su presencia, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Jesús lo enseña en esta profunda y bellísima página que San Juan nos regala. Somos importantes cuando dejamos de serlo. De esa manera, todas aquellas parcialidades y equívocos entre el amor y el cumplimiento de los mandamientos se resuelven. Porque el cumplimiento de los mandatos no es otra cosa que expresión de un amor que anhela agradar al amado. Por eso el cristiano hace lo que hace y evita lo que evita. No debe jamás disociar el primer mandamiento del resto de los mandamientos, porque sabe que los otros 9, sin el primero, se vuelven vanidad, apariencia, fugacidad y un peligroso vacío. Todos los mandamientos son, en el fondo, modulaciones del amor. El gran riesgo de disociar los mandamientos de su fundamento expresado en el primero es que ese vacío será llenado por otro espíritu, que con disimulos
intentará una apariencia de fidelidad y de cumplimiento hasta quebrantarlos por completo. Jesús aquí hablaba del espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Significa que tampoco lo ama. Cuando los mandamientos se vacían del espíritu de la verdad, que es el espíritu del amor, entonces otro espíritu intentará ocupar ese lugar para desviarnos, ya sea hacia un supuesto amor sin cumplimiento o a un cumplimiento sin amor. El primer mandamiento no es el simple inicio de una lista. El Evangelio de este domingo empieza así: si vosotros me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y al final del Evangelio, el que recibe mis mandamientos, linda esa palabra, el que los recibe, el que abre el corazón, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Entonces el primer mandamiento no es el simple inicio de una lista, sino que los atraviesa a todos, los comprende a todos. Todos viven en él y sin él son como ramas desgajadas, cuyo verdor dura poco y cuya vitalidad se pierde sin remedio. Decía recién que en cierta forma los mandamientos son modulaciones concretas del amor. Por amor nos han sido dados. Los mandamientos no son solo mandatos, órdenes o prohibiciones, sino son expresiones del amor. Nos han sido dados por amor, para que no nos desviemos del camino que nos conduce a la vida. Los mandamientos al margen de la caridad se convierten en una multiplicidad sin unidad, se vuelven un dramático caos de preceptos, pierden su sentido, se oscurece su orientación. Solo en la caridad, amistad sobrenatural con Dios, esa variedad y distinción entre ellos se convierte y se expresa como verdadera armonía y plena belleza. Dice Jesús que quien lo ama cumple los mandamientos, porque no cabe amor auténtico sin deseo de complacer al amado, en la verdad y en el bien. Y añade que el mundo no recibe el espíritu de la verdad y no lo conoce, y mucho menos lo ama, puesto que en palabras de San Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor se conoce amando. El verdadero y más radical problema del mundo es que ha cortado los vínculos de amistad con Dios, y así se sumerge en su propia y tenebrosa oscuridad, en esas sombras que invaden y atraviesan el corazón de los hombres, cuando en vez de amar a Dios, aman el mundo. También en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá se refiere al mundo, a la mundanidad, al mundo apartado de Dios, o al mundo como un fin. El amor orienta y el amor nos vuelve parecido a lo que amamos, parecidos a los que amamos. Y entonces no amar el mundo no significa despreciar la creación, sino no vivir, no orientar la vida de manera definitiva hacia lo que no es Dios. Eso es la idolatría, tan denunciada ya por los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestra vida cristiana tiene esencialmente que ver con la presencia de Dios. No somos huérfanos, sino hijos del Padre Celestial. No os dejaré huérfanos. Y aquí Jesucristo dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro paráclito. Otro. Jesucristo también es paráclito. Paráclito es el que uno llama junto a sí. El llamado junto a sí. Especialmente en las situaciones donde uno solo no puede hacer lo que debería hacer
o lo que pretende hacer. Por eso la presencia del Espíritu Santo es tan importante. Es el que uno llama junto a sí. A Jesucristo también se lo denomina en algunas ocasiones Paráclito. De hecho, es el que vino junto a nosotros, el Dios con nosotros, para que estemos con Él. El Espíritu Santo provoca también esa presencia, esa mutua permanencia, que es la lógica propia del amor. El que ama vive en el corazón del amado. Por eso vemos que está muy lejos este precepto que da sentido a los mandamientos, está muy lejos de ser una enumeración fría y distante de preceptos y de prohibiciones. Está muy lejos de ser eso. No somos huérfanos, sino hijos del Padre Celestial. La Trinidad habita en nosotros y sobre todo, y esto siempre es bueno destacarlo, por el bautismo nosotros habitamos en la Trinidad. Habitamos en el seno mismo de esa vida íntima e inefable, como dice la fórmula del bautismo, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo, yo te sumerjo, introducir en lo más profundo del nombre de la Trinidad, hacer vivir en la Trinidad. El bautizado habita en la Trinidad habita en él. Nuevamente esta mutua permanencia propia del amor. Habitamos allí, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en él vivimos, nos movemos y existimos.